Todos. Vamos a regalarle un aplauso a nuestro Dios, porque Él es soberano y porque Él es fiel, porque Él ha sido sobremanera bueno con nosotros. Bueno, hoy no hemos tenido tecladista, pero hemos alabado a Dios, hemos adorado a Dios. Nuestras primeras reuniones como cristianos eran así, sin un instrumento musical, pero ahí estaba la presencia de Dios. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Quiero que lea conmigo, por favor, la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Vamos a estar atentos a la palabra. Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice la palabra así. Note las palabras del apóstol Pablo: orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que le falta a vuestra fe. Note las palabras del apóstol Pablo. Tomen su asiento. Porque el apóstol Pablo le escribe a una de las iglesias que habla mucho sobre la fe. Habla de una fe que va creciendo, de una fe que se extiende, de una fe que se fortalece, de una fe que se divulga. Habla del ejemplo de vuestra fe en esta epístola de Tesalonicenses. Pero luego él dice: yo estoy orando de noche y de día. Estoy orando en las noches, en el día, con insistencia, con perseverancia, para poder ver el rostro de ustedes. Y luego dice: para que al verle podamos completar, porque algo está incompleto. Podamos completar lo que le falta a la fe. Lo contrario a completar es incompleto. El apóstol Pablo está queriendo decir que la fe de los tesalonicenses es una fe incompleta. Está diciendo que a la fe de los tesalonicenses le falta algo. Él dice en la última parte, a ver, me gusta el versículo en la pantalla, mientras podamos leerlo allí en poquito más grande, para que al ver el rostro de ustedes podamos completar lo que le falta a la fe. Pablo está diciéndole a la iglesia: a la fe de ustedes le falta algo. La fe de ustedes le falta algo. Y el día de hoy yo quiero hablar sobre eso. Le damos la bienvenida a todos los que han venido de Acerrío. Vamos a sacar ese momento, le decimos todos juntos como bienvenido. Démosle un aplauso a Dios por ellas, por la jovencita, por la hermana, por todos. Siempre bienvenidos a este lugar. Y yo le quiero hablar esta noche sobre qué le falta a nuestra fe. Estoy preocupado por la fe de la iglesia. Estoy preocupado por mi propia fe. Porque yo creo que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos.
que los años no le han quitado vigencia a Dios. Dios sigue siendo el mismo. Y si Dios lo hizo, lo puede volver a hacer. Y si Dios hizo milagros, los puede volver a hacer. Porque alguien dijo, pero ¿por qué si Dios abrió el mar rojo, por qué no lo abre ahora? Porque no es necesario. ¿Para qué Dios va a abrir un mar ahora? Te puede abrir una puerta porque es posiblemente lo que usted necesite. Te puede abrir las ventanas del cielo porque es posiblemente lo que necesitamos. Porque Dios no anda abriendo mar por ahí por todos lados. Él abrió el mar porque era una necesidad. Dios abrió el río Jordán en dos porque era una necesidad. Usted va a ese río de Jacob y usted agarra, como agarró Eliseo, un manto y puede morirse golpeando el río para abrirlo. Eso no es necesario. Para eso hay un puente. ¿Por qué no te subes al puente y te vas por arriba? Me explico lo que estoy diciendo. No hay necesidad de que ese río se divida. No hay necesidad, si usted va para la frontera, para que el río Chiriquí se divida, porque hay un puente allí y usted lo puede cruzar. Pero posiblemente hay necesidad de que Dios te sane. Hay necesidad de que Dios te supla. Hay necesidad de que Dios te solucione un problema. Pero si hay necesidad de que Dios te abra una puerta, Dios hace las cosas basándose en nuestra fe, pero tomando como referencia una necesidad. Ahora, si Dios lo hizo, si Dios hizo milagros en aquel tiempo, lo puede volver a hacer a favor de nosotros. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, pero también nosotros somos pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ellos son hijos de Dios, pero también nosotros somos hijos de Dios. Es más, aunque ellos sean judíos, pero si no han recibido a Cristo, no son hijos de Dios. Porque hijo de Dios es aquel que ha recibido a Cristo como el Señor y el Salvador de su alma. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque alguien puede decir, yo nací en Israel, yo soy hijo de un judío, soy hijo de un hebreo, de una hebrea. Pero si usted es hijo de un hebreo y de una hebrea y no ha recibido a Cristo, no es hijo de Dios solo por ser hebreo. Hijo de Dios es el que recibe a Cristo en su corazón. Vamos caminando bien por allí, ¿verdad? Entonces, la preocupación que tenemos es que nosotros necesitamos desarrollar una fe para ver milagros hoy. Una fe para que Dios opere hoy. El día martes predicamos acá que Dios le ha dado a cada uno una medida de fe. A unos menos, otros más. Y pareciera que a algunos no le ha dado nada. Pero a todos Dios le ha dado una medida de fe. Ahora hablamos el día martes sobre los niveles de la fe. Poca fe. El Señor siempre estuvo en contra. Siempre el Señor corrigió. Siempre el Señor refutó la falta de fe. Le dijo a Pedro cuando se estaba hundiendo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Cuando usted duda, usted se va a hundir en medio de los problemas. Ahora le dice: ustedes se preocupan por qué comer y qué beber, qué vestir. Las aves del cielo no comen, no trabajan, no hacen nada. Los lirios del campo no hacen nada. Dios los viste. Dios mantiene a las aves del cielo. Y si Dios la hace con ellos, la hará con nosotros, su pueblo. Lo va a hacer. Dios te va a abrir las puertas. Respiro y liberación vendrán de algún lugar. Entonces Dios dice: ustedes tienen poca fe. Un día trajeron a un endemoniado. Los discípulos no le echaron fuera. Cristo llegó y el papá le dijo: lo traje para que tus discípulos le echaran fuera al demonio, pero no han podido. Cristo dijo: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y le habla de una generación perversa. Hombre de poca fe ordenó al demonio y se fue. Los discípulos le preguntan: Señor, ¿por qué no pudimos echarlo? Y él dijo: por vuestra poca fe. Porque la fe nos da autoridad espiritual. Ahora note algo. El Señor dice: poca fe.
Luego dice, mucha fe, le dijo a la mujer, ¿cómo se llama? Cananea. Nunca he visto tanta fe, más bien tanta fe. Y luego mucha fe. Fe, poca fe, mucha fe, tanta fe. ¿En qué nivel se encuentra nuestra fe? Poca fe, mucha fe, tanta fe. Ahora, nosotros concluimos el sermón el día martes diciéndole, cuando aquel hombre dijo, Señor, ayúdame, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Y dijimos que tenemos que orar para que Dios saque de nuestro corazón toda incredulidad. Porque a veces hay demasiada incredulidad. Cristo no pudo hacer milagros en un lugar porque había mucha incredulidad. Pero ¿cómo nosotros podemos desarrollar una fe para que ocurran cosas el día de hoy? Para que hayan soluciones divinas, para que haya respuesta de Dios, para que ocurran milagros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y Pablo le dice a la iglesia, queremos ir, queremos acompañarles, queremos verle para completar lo que le falta a la fe de ustedes. ¿Qué le falta a nuestra fe? ¿Qué le falta a la fe de la iglesia de hoy? De hoy, donde tenemos tantas cosas. Tenemos la tecnología de punta. Tenemos tantas cosas a nuestro favor. Pero como que eso ha llevado a que nosotros vayamos descuidando la fe, dejando enfriar la fe, dejando que nuestra fe deje de ser efectiva, deje de ser activa. Y yo quiero hablarles sobre eso. ¿Qué le falta a la fe? Lo primero que debo de decirle es que yo debo de descubrir, yo debo de identificar qué le falta a mi fe. Quiero decirle algo. No mire la fe de nadie, mire hoy su propia fe. Porque podemos juzgar la fe de otros y decir, este tiene mucha fe, este tiene un poco de fe, este no tiene fe. Pero lo primero que yo debo de hacer es identificar qué le falta a mi fe. ¿Por qué mi fe se vuelve tan frágil? Que cuando a un chiquillo en la casa le da un patatú, todavía ni ha dicho que está enfermo y ya vamos llegando a Bugaba, rumbo a la policlínica. Vamos llegando a Los Baldías. Nos queremos estrellar en el camino con todo lo que hay. Y créanme, la mayoría de las veces llevamos a nuestros hijos al hospital sin antes haber orado por ellos. Confiamos en un doctor que posiblemente es Rosacruz, que posiblemente se dedica a cualquiera de las prácticas de las tinieblas, que no está mal que vayamos a los doctores porque la ciencia la dejó Dios, pero antes de los doctores y sobre los doctores está Dios. Nos duele un poquito la cabeza y debajo de la almohada tenemos 2 paquetes de acetaminofén y nos empaquetamos 2 de 500 gramos. Usted no le ha dado un patatú hasta ahora porque Dios ha sido bueno y porque Dios tiene planes contigo. Pero ¿por qué antes del acetaminofén, antes de la Virogrip, antes de la pastilla, por qué no oras? ¿Por qué no oramos?
A la señora le duele la cabeza y tengo un dolor de cabeza. Oiga, y se enfrenta la cabeza en mentolato chino. Y hermano, oiga, Dios de la gloria. En estos días un hermano joven me abrazó. Oiga, y hedía a todos los mentolatos habidos y por haber. Porque creemos más en los mentolatos que en Cristo Jesús, que nos puede sanar. ¿Cuántos dicen amén? Y usted ha visto que la gente carga por aquí en la pata de la oreja un pedazo de papel con caraña hedionda. Es que tengo jaqueca, es que tengo migraña. Oiga, Dios quita las migrañas, Dios quita las jaquecas. ¿Cómo es que usted, 25 años, un pedazo de caraña pegado por aquí? Eso no es de ahí. Eso no es de ahí. Me explico lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo debo de identificar qué le está faltando a mi fe? Porque yo no tengo fe para orar que Dios haga algo. ¿Por qué? Escuche algunos argumentos que puedo decir que nos van a ayudar. ¿Por qué será que le faltará a nuestra fe? Yo debo de identificar si mi fe no es fuerte para orar por mi esposa cuando se enferma, orar por mi esposo cuando se enferma, orar por mis hijos, orar por mis padres. Si yo no tengo fe, no tengo fuerza para orar por ellos, es porque a mi fe le falta oración. Porque si yo no puedo orar por alguien, es porque a mi fe le falta oración. ¿Será que a nuestra fe le falta oración? ¿Sabe qué dijeron los apóstoles? Señor, aumentanos la fe. Ellos oraron, ellos le pidieron. Pedir es orar, aumentanos la fe. Usted debe de orar. Señor, yo necesito una fe viva. Yo necesito una fe viva, porque yo no sé cuándo yo la voy a necesitar. Yo necesito una fe viva, porque yo no sé cuándo tenga que ejercerla en el seno de mi familia. Yo no sé si van caminando conmigo. Si la fe suya no es capaz de orar por un chiquillo enfermo antes de llevarlo al hospital, es porque a su fe le falta oración. Porque el que ora, hermano, siempre querrá orar cuando ocurre algo. Siempre va a orar. Repetidamente mi esposa me dice: papi, órame. Papi, órame. Papá, órame. Y a veces yo le digo: mami, órame. Ahí estamos los dos. Órame, yo te oro, tú me oras, tú me oras, yo te oro, tú me oras. Y ahí vamos hasta cuando Cristo venga. Pásesela así en su casa. Dígale a su esposa: mami, ora por mí. Yo voy a orar por ti. Órame. ¿Te duele la cabeza? Órame. ¿Me duele la espalda? Órame. A las mujeres siempre les duele la cintura. Órame, órame. No importa dónde le duela, órele. Porque si no le ora, y escúcheme esto, cuando tu cónyuge te pide que ore y tú le dices: ora tú, es porque tú no estás orando. ¿Cómo es que te pide que ore por ti y tú dices: ora tú? ¿Me explico lo que estoy diciéndole, hermano? Ora tú, dice tú. ¿Y sabe cuál es el concepto de algunos? Tú estás más cerquita de Dios que yo. No, es que si tú eres hijo de Dios, tú estás cerquita de Dios. Entonces, ore. ¿Será que a la fe suya y mía nos falta oración? Mire, hermano, usted se imagina que nosotros acompañemos nuestra fe de oración. Todo mundo ore para que la fe de esta iglesia sea una fe dinámica, una fe activa, una fe poderosa. Hermano, vamos a lograr más de lo que hemos logrado. Vamos a llegar más lejos de lo que hemos llegado. ¿Cuántos creen que lo podemos lograr así? En el nombre de Jesucristo, regálele un aplauso a ese Dios maravilloso. Iglesia, pongámosle fe, pongámosle oración a nuestra fe, porque posiblemente lo que le falta a nuestra fe es un poco de oración. Lo segundo, ¿será que a la fe suya le falta un poquito de ayuno? ¿Cuándo fue la última vez que usted renunció a un desayuno? Porque ayuno es no desayuno. ¿Será que le falta un poquito de ayuno a su fe? Bueno, este año 2024, la verdad es que yo no he tenido tiempo de ayunar ningún día. Por eso es que tu fe está así. Usted tiene que ayunar.
Usted necesita ser un cristiano con responsabilidad y criterio espiritual. Usted necesita por lo menos a ir rayando el balde, por lo menos ayunar una vez al mes. Por lo menos. Y un ayuno al mes es para que usted medio que se mantenga ahí medio cristiano. Medio cristiano. ¿Va caminando conmigo? ¿Será que a la fe suya le falta un poquito de ayuno? Alguien adora a Dios. Usted puede ver aquí los días del amigo en la iglesia, que yo me sorprendo, porque un martes, un viernes, el último viernes aquí antes del día del amigo, había una cantidad de gente como las que vemos hoy. Y yo decía, ahí sentado, Señor, y yo pensando que este santuario va a estar lleno de gente a las 10 y lleno de gente a la 1 de la tarde. Pero yo te estoy creyendo a ti. Pero el día sábado, en el ayuno que tuvimos, que fue un ayuno muy concurrido de personas, hermano, la bendición de Dios cayó, hermano, Dios se glorificó. Y luego el domingo Dios nos sorprendió, porque así es Dios. Alguien alaba a ese Dios maravilloso. ¿Qué le faltará? ¿Será que a la fe suya y mía lo que le falta es un poco de adoración? Usted no adora a Dios. Usted se la debe de pasar todo el día adorando a Dios, excepto que tenga la boca ocupada hablando con alguien. Pero adore, inclusive hablando con alguien, adore. Hermano, ¿será que a nuestra fe le falta adoración? ¿Será que a nuestra fe le falta la palabra? Porque la fe es por el oír, y el oír la palabra. ¿Será que a nuestra fe le falta unción del Espíritu Santo? ¿Será que a nuestra fe le falta, hermano, madurez? Yo no sé qué le faltará a nuestra fe, pero Pablo dice, queremos añadirle, queremos ayudar para que se complete lo que le falta a tu fe. ¿Qué será lo que le falta a mi fe? Estoy preocupado por lo que me falta a mi fe. Estaba diciendo en estos días aquí que llega un enfermo y se ora porque trae un dolor de cabeza, y se ora para que el dolor de cabeza se vaya, y se va con un dolor de cintura. Y oramos por el dolor de cintura y se va con un dolor de vientre. Y se ora por su vientre y se va con un dolor de rodilla y va a ir caminando. Hermano, entonces, ¿qué está pasando con nuestra fe? Porque si Dios sanaba, Dios sigue sanando. Alguien adora a Dios. Porque si Dios respondía, Dios sigue respondiendo. Y yo creo que si aquí se ora por los enfermos se deben de sanar. Ahora, hay una verdad: no todos se van a sanar. ¿Sí o no? No todos se van a sanar. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia que Cristo sanó a unos, y a los demás, ¿por qué no? Porque hay gente que no tiene fe para ser sanados. Pero ¿qué le faltará a mi fe? Es lo primero que yo debo hacer, identificar. Lo segundo, ¿será que a mi fe le falta tener relación con el autor de la fe? Quiero eso en la pantalla, que aparezca bonito. ¿Será que le falta más relación con su autor? ¿Qué dice Hebreos 12:2? ¿Qué dice Hebreos 12:2? Puesto los ojos en Jesús. ¿En quién hay que poner la mirada? En Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire el clamor de Dios a través del escritor de Hebreos, que según creen eran Bernabé o creen que era Pablo. Yo no sé quién era, pero sí sé que el autor divino dice, puesto los ojos en Jesús, y luego dice, Jesús es el autor y el consumador de la fe. El autor de la fe que usted tiene se llama Jesús. ¿Y será que a mi fe le falta conocer más su autor? ¿Será que a mi fe le falta más relación con su autor? ¿Cómo está la relación suya
con el autor de su fe? ¿Cómo está la relación de su fe con el autor de su fe? ¿Cómo está? Hay que examinarlo. Nadie más sabe cómo está su relación o la relación de su fe con su autor que usted mismo. Entonces, ¿qué le falta a nuestra fe? ¿Será que a mi fe le falta más relación con Jesús, que es el autor de la fe? Si hay alguien que sabe cómo usar la fe, es el que la inventó, y ese se llama Jesús. Autor es el que inventa algo, es el que hace que algo salga, es el que patentiza algo. Hermano, la fe, Cristo le dio una patente legal. Él pagó el precio de la fe. El precio de la fe. Y cuando mi relación con el autor de la fe no es correcta, mi fe se debilita. Si hay alguien que sabe cómo usar la fe, es el autor. Yo leí una historia de aquel hombre que tenía su carro Ford y en el camino se le dañó. Y de repente trató de arreglarlo y nada. Y de repente paró un carro por allá y de repente vino para acá. Y le digo, ¿y qué? ¿Y tú eres mecánico? Bueno, no soy mecánico. Y lo revisó y le dijo, enciéndalo. Y enseguida, hermano, el carro arrancó y avanzó. Y él le preguntó, ¿pero qué hizo? Dice, yo no me preguntes nada de eso. Lo que sí sé es que yo soy Henry Ford. Y Henry Ford era el dueño, el inventor de la marca Ford de los carros. Yo lo hice. Yo conozco este carro. Yo hice su motor. Yo hice todo esto. Y yo creo, hermano, el que hizo tu fe, el que creó tu fe, el autor de tu fe, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entre más cerca usted esté de Jesucristo, más efectiva será su fe. Alguien adora a ese Dios maravilloso. Yo recuerdo la historia de aquel niño pequeño que le preguntaba a su papá, papá, ¿qué tan grande es Dios? Y él le dijo, mira, ¿está viendo ese avión que está allá arriba? Dice, Dios es tan grande como ese avión. Y dice el bebé, el chiquillo, dice, pero ese avión yo lo veo chiquito. Y en la tarde lo llevó al aeropuerto. Y le dijo, papá, el avión allá parecía chiquitito, pero mira qué grande es. Y él le dijo, así es Dios. Tú verás qué tan grande es Dios dependiendo de qué tan cerca estás de Él. Alguien adora a Jesucristo. Entre más cerca usted esté de Dios, más sabrá que el poder de Dios es real en este tiempo. Alguien alaba a ese Dios maravilloso. Alguien le da un aplauso a ese Dios poderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya. La relación suya con el autor de la fe hará que nuestra fe sea efectiva hoy. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe. ¿Cómo está? ¿Será que porque Tesalonicenses, Pablo dice, queremos completar lo que le falta a vuestra fe? ¿Qué le falta a nuestra fe? ¿Será que le falta más comunión, más relación, más cercanía con su autor? Iglesia, entre usted y Jesús no puede haber distancia. ¿Recuerdan ustedes la historia de Pedro? Dice que Pedro le seguía, ¿cómo? ¿Cómo le seguía Pedro a Jesús? De lejos. ¿Y cómo terminó Pedro en ese episodio? Negando a Jesús. Usted no puede seguir a Cristo de lejos. Hermano, es Cristo en su corazón, es usted en el corazón de Cristo. Alguien alaba al Dios de los cielos. Entonces, hermano, su relación con el autor de la fe prepara nuestra fe para ver milagros hoy. Mi relación con el autor de la fe prepara mi fe para ver soluciones. Yo quiero repetirle una y otra vez, hay soluciones que usted no las necesita el otro año. Usted la necesita hoy.
Hay un día en la vida en que usted dice: Señor de los cielos, necesito que tú obres un milagro hoy, que tú hagas algo hoy, que tú abras esta puerta hoy, que tú hagas lo que tengas que hacer hoy, hermano. Y esa fe uno la necesita para que opere hoy, porque si la solución llega mañana, puede ser tarde. ¿Cuándo quería la viuda que su problema de la familia se solucionara? Hoy. Si ese problema hubiera demorado un mes para solucionarse, oye, el acreedor se lleva a los hijos de la viuda. Pero ese mismo día la viuda se encerró en su casa y ella se propuso: si el profeta lo dice así, yo lo creo así. Y empezaron a llenar vasijas, y el milagro ocurrió el mismo día. El milagro ocurrió el mismo día. Yo no sé si el aceite lo vendieron el mismo día y solucionaron el problema el mismo día, pero yo creo que lo que Dios hizo, lo hizo ese día. Hay cosas que Dios las quiere hacer mañana. Éxodo 3:5, más bien Josué 3:5. El Señor le dice a través de Josué al pueblo, dice: santifíquense, porque mañana, todos juntos digan mañana Dios hará maravillas. Mañana Dios iba a hacer maravillas mañana. Pero hay cosas que deben de ocurrir hoy. Si el Señor no abre el mar rojo ese día, Israel es presa de Faraón. Pero ese día Dios abrió el mar rojo, porque ese día se necesitaba un milagro. Hermano, ahora yo siempre he discrepado con un hombre de la Biblia, que yo no lo entiendo muy bien. Porque el Señor le dice a través de Moisés, le dice ¿cómo se llama? A Faraón. Estaba todo lleno de ranas por todos lados. Ranas en el baño, ranas en el inodoro, ranas en la cocina, ranas en la sopa, ranas en la chicha, en todos lados. Y dice que llamó a Faraón, a Moisés. Éxodo 8:8. Le dijo: oren por mí para que las ranas se vayan de mi pueblo. Y Moisés le dijo en el 9: dígnate indicarme cuándo debo de orar. ¿Y sabe qué dijo en el versículo 10? Mañana. La fe de Moisés estaba preparada para que las ranas se fueran hoy, pero Faraón dijo mañana. Hay cosas que Dios las quiere hacer mañana, hay cosas que Dios las quiere hacer hoy, hay cosas que posiblemente pueden esperar hasta mañana, pero hay cosas que yo necesito que Dios las haga hoy. Y Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy, y el Cristo de ayer lo puede hacer hoy. ¿Van caminando conmigo? Entonces yo creo que la relación mía con el Señor, mi relación con el autor de la fe, activa mi fe para ver lo de hoy, capacita mi fe para recibir lo de hoy, afianza mis convicciones para recibirlo hoy. Y yo le digo, amado, si nosotros estamos lejos de Jesús, que es el autor de la fe pierde efectividad. La fe pierde actualidad. Yo admiro, escúcheme esto, yo admiro a la gente que hablan de su pasado. Y cuando digo esto, lo digo con mucha propiedad, porque puedo ofender a gente de ayer. Pero hay gente que dice: yo me acuerdo cuando esta iglesia sí que era iglesia de verdad. ¿Sabe qué había aquí antes? Sin la intención de hacer sentir mal a nadie, una casita de madera. Eso era la iglesia aquí antes. ¿Cómo es que se te ocurre decir que la iglesia antes era mejor que ahora? ¿Sabe
que había aquí antes? Una iglesia cuando empezamos acá nosotros hace 30 años, que nada más era de por aquí para allá. ¿Cómo es que vamos a decir que esta iglesia era mejor 30 años atrás que ahora? Y hay gente que de manera soberana y solemne dice: ay, yo me acuerdo. Actualiza tu fe. Actualiza tu fe, porque te quedaste trabado atrás. Actualice su fe. Porque uno puede estar diciendo: ay, alguien dijo, es que nunca ha habido un Pentecostés como en en Hechos capítulo 2. Yo le digo que han habido Pentecostés más grandes que ese. Ahí fueron llenos 120 y han habido cultos en que 1000, 2000 personas han sido llenos. Entonces, usted no puede estar trabado, estancado en la historia, cuando Dios es un Dios de novedades. Alguien alaba a Dios. Tenemos que estar conscientes de realidades. Entonces, la fe no puede perder actualidad, no puede perder efectividad hoy. ¿Qué le falta a nuestra fe? ¿Qué le falta a nuestra fe? Quiero leerle 2 versículos. 2 Corintios 10:15. Me gusta que lo lean allá porque se ve mejor. Dice, capítulo 2, segunda o primera, 10:15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajo ajeno, sino que esperamos que conforme crezca, note lo que dice, crezca, ¿qué? Que crezca vuestra fe. ¿Sabe qué está diciendo? La fe tiene que crecer. Vuestra fe. Seremos agradecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol? Nuestra fe necesita crecer. ¿Qué le falta a nuestra fe? ¿Será que a nuestra fe le falta crecimiento? No estoy hablando de la fe general de la iglesia, estoy hablando de la fe personal de cada uno. El versículo dice que la fe debe de crecer. Ahora, 2 Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre darle gracias a Dios por vosotros, hermano, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿qué dice? Por cuanto nuestra fe va creciendo. Habla de una fe que va creciendo. ¿Será que nuestra fe se ha quedado un poco pitufa? ¿Será que nuestra fe se ha quedado un poco atorada? ¿Será que nuestra fe se ha quedado estancada? ¿Será que nuestra fe, hermano, no está creciendo como Dios quiere que crezcamos? Hermano, la fe debe de crecer. Y si hoy, hermano, no pasa nada, si hoy yo no siento a Dios, si hoy para mí todo lo de Dios me parece aburrido, tu fe se ha vuelto religiosa. Tu fe se ha vuelto religiosa. Y usted debe de analizar si su fe, con la madurez aparente que tiene, se ha quedado religiosa. Entonces yo debo de descubrir, mi fe debe de crecer. Si mi fe, hermano, mi fe todos los días debe de crecer. Y la fe crece en la lectura de la palabra. La fe crece en la medida en que yo oigo la palabra. La fe es por el oír. La fe debe de crecer. La fe crece en la medida en que yo le sirvo a Dios. La fe crece en la medida en que yo estoy en relación con Dios. Entonces yo debo de descubrir si a mi fe lo que le falta es crecimiento. Quiero que vayan caminando conmigo.
Porque eso es importante. A veces nuestra fe está llena de razonamientos lógicos. La Biblia va más allá que tu razonamiento. Y la fe es contraria al razonamiento humano. A veces la fe nuestra está llena de argumentos humanos, sabiduría humana, filosofía humana, dogmas humanos, conocimiento, pero sin efectividad. La fe está llena de ritos religiosos, de conformismo. Hermano, nosotros tenemos que hacer que nuestra fe crezca. Camine conmigo un poquito en la historia bíblica. Lucas 19, versículo 1. ¿Será que debe de aparecer en la pantalla? Lucas 19, 1, para que usted lo lea mejor, porque ya siento que hay que leerlo así. Habiendo entrado en Jericó, ya pasando por la ciudad. Verso 2. ¿Qué más dice? Y sucedió con un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos ricos. El 3. Procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pero porque era pequeño de estatura. La pregunta mía: ¿será que Zaqueo no podía ver a Jesús por la gente, por la multitud? ¿Será que era por eso? ¿Usted se imagina que Josué había sido Josué, o cómo era? Zaqueo. Él era pequeño de estatura. Yo mido 1,64, pero me he parado al lado de otro y soy más grande que yo. Siempre habrá algún más pequeño que nosotros. Es posible que él medía 1,40, 1,50, 1,50 m y era tan pequeño, y los demás eran de 1,70, 1,80, 1,65. ¿Será que él no podía ver a Jesús por causa de la gente? ¿O era porque le faltaba crecimiento? Le faltó crecimiento. No había crecido el tipo. ¿Y sabe por qué muchas cosas nos atoran en el camino? Porque no hemos crecido. ¿Sabe por qué a veces no hemos visto a Jesús en nuestra vida? Porque no hemos crecido en la fe. Nos hemos quedado como Zaqueo, pequeñito, diciendo: por causa de este, del otro y del otro y del otro que es más grande que yo, esos tipos no me permiten ver a Jesús. Pero era que él se había quedado pequeño de estatura. Le faltaba crecimiento. ¿Y será que la fe suya y mía le falta algo de crecimiento? ¿Va caminando conmigo? Entonces yo debo de hacer algo. ¿Qué debo yo de hacer para que mi fe crezca? Para que mi fe avance, para que mi fe, hermano, vea algo de Dios. Hermano, la fe suya y mía tiene que estar viendo algo de Dios, porque eso indica que su fe va creciendo. Todos los días, cada año, usted debe de evaluar el termómetro del crecimiento de su vida. He avanzado, he crecido, he mejorado. Cuando usted ve que ha cambiado cosas en su vida, que algunas cosas en su vida han ido mejorando, eso es crecimiento. Pero si usted se ha desmejorado, es retroceso en el crecimiento. Piense conmigo en algo, porque un día voy a predicar de esto. Usted puede ver a Pedro y a Juan y a, ¿cómo era el otro? Pedro, Santiago y Juan. En Lucas 9:28 está Pedro en el monte de la transfiguración. Transfigurarse habla de transformarse, habla de cambio. Pedro en el monte de la transfiguración. Pero cuando Pedro estaba en el monte de Getsemaní, transfiguración el monte, y ahora en Getsemaní, ¿Pedro estaba transfigurado o estaba desfigurado? Porque a veces uno está en el monte de la transfiguración, ha cambiado, pero de repente uno se encuentra en el monte del Getsemaní, donde Pedro intentó quitarle la cabeza al siervo del sacerdote. ¿Usted cree que Pedro intentó cortarle la oreja? Yo no creo. Intentó quitarle la cabeza. Entonces en un monte está transfigurado y acá está desfigurado.
Si este no es el Pedro del monte que decía, mejor quedémonos aquí. Y a veces uno se mueve en ambos montes. Un año está en la transfiguración y en el otro año está en la desfiguración. ¿En qué monte está subido usted hoy? Cuando la esposa pelea con el esposo y dice el esposo, ¡wow! Yo no te conocía ese lado. Se desfiguró la señora. Un día yo le peleé unos ojones a mi esposa así, pero de esos ojones medio raros. Creo que eran unos ojones medio endemoniados. Y ella me dijo, papá, yo nunca te había visto esos ojos. Nunca. Y me dijo, de esos ojos fue que yo me enamoré. Nunca te... ¿Por qué? Porque uno en un día puede estar en el monte de la transfiguración. Ay, esta es una ovejita, gloria a Dios. Y el otro día uno puede estar en el monte de la desfiguración. Entonces yo debo de analizar si mi fe va creciendo. ¿Qué le falta a nuestra fe? En cuarto lugar, ¿será que a nuestra fe le falta estar fundada en el poder de Dios? 1 Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Colosenses 2:12, sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. ¿Sabe qué está diciendo Pablo en ambas epístolas, los Corintios y los Colosenses? La fe suya y mía tiene que estar fundada en el poder de Dios. La fe suya y mía tiene que estar fundada en el poder de Dios. Oh, hermano, la iglesia necesita tener una fe fundada en el poder de Dios. Yo a veces vacilo con ustedes y ustedes creen que las cosas son bronca. Pero he comprado terrenos a $1. Pregúntele al dueño del terreno de la iglesia en San Pedro, ¿qué terreno más grande? Se lo compré en $1. Pregúntele a la iglesia del pastor Daidacio allá en, ¿cómo se llama? En Machuila. Con toda la construcción pequeña que había, terreno y todo, fuimos a hacer los papeles. Yo nervioso ahí con la hermana, ¿cómo se llama la hermana? Bellita, nervioso ahí. ¿Y plata de dónde? Y le dije, hermana, ¿y cuánto le debo? Dice, no me deben nada, pastor. Pero ¿sabe qué dijo? ¿Cómo se llama? El notario público. No, tiene que pagársela, aunque sea en $1, pero páguesela. Y yo saqué el dólar y dije, aquí está su dólar. Por eso que estos días preguntamos por un terreno allá afuera y dice $40 el metro. Y yo estoy esperando que Dios toque y me la venda en $1. ¿Ustedes creen que Dios lo puede hacer? Él es soberano. Y ese dólar es para que aparezca en la notaría, en la escritura, que se compró. Hermano, Dios es soberano. Hermano, Dios es fiel. Hermano, Dios es poderoso. ¿Alguien cree que Dios es poderoso? Denle un aplauso a ese Dios poderoso. ¡Oh, gloria a Dios! Escúcheme lo que le voy a decir. Un pastor en una iglesia de Panamá, la iglesia quedó sin pastor, quedó en un problema de deuda de más de $200,000 de deuda tenía la iglesia. Y el pastor que quedó encargado por un tiempo, le dijeron, esta semana tiene que pagar $200,000, si no le pondremos cinta amarilla a la iglesia. ¿Usted sabe lo que es cinta amarilla? Que no puede entrar nadie. Y el pastor llegó esa mañana a la iglesia y dijo, Dios, necesito un milagro. Para mañana necesito $200,000. Necesito un milagro, hermano. Y alguien esa mañana, escuche esto, alguien esa mañana en el culto de esa mañana colocó un diezmo en el alfolí de $200,000. Y entraron ese día, además de los $200,000, varios miles de dólares más en diezmo. Él dijo, hoy vi una respuesta, hoy vi un milagro, hoy vi una solución, hoy vi una puerta abierta. Esos son milagros que todavía Dios puede hacer. Mire, yo he
escuchado de hermanos que no tengo la menor duda, porque los veo tan serios, tan santos, que me han dicho: yo fui a ver mi cuenta y alguien depositó en mi cuenta tantos miles de dólares, yo no sé quién, ellos no se explican quién, pero ahí están. Yo les dije ahí: ese dinero no es mío. Pedí una cita con el gerente: este dinero no es mío. Y el gerente dijo: y si no es suyo, ¿por qué está ahí? Ese dinero es suyo. Todavía Dios hace cosas milagrosas. Usted dirá: necesita ese milagro. Dios lo puede hacer. Alguien alaba a Dios. Alguien cree en la soberanía de Dios. Alguien cree en ese Dios fiel. Aleluya. La fe tiene que estar basada en el poder de Dios. La fe para ver milagros hoy tiene que estar basada en el poder de Dios. Tiene que aprender a depender de Dios. Tiene que tener, hermano, conocimiento del poder de Dios. Tiene que tener experiencia con el poder de Dios. Iglesia, nuestra fe necesita una experiencia con el poder de Dios. ¿Sabe por qué Dios permite que uno atraviese por algunas situaciones? Para que nuestra fe tenga algunas experiencias. ¿Cómo usted va a ver que Dios suple si nunca usted ha tenido una necesidad? ¿Cómo usted se da cuenta que Dios sana si nunca has tenido necesidad? Que se ore para que Dios te sane. ¿Cómo usted sabe que Dios es la fuente del gozo si nunca has estado triste y se ha orado para que Dios te dé gozo? Hermano, los malos momentos de la vida son para ver la gloria de Dios. Y la fe necesita tener una experiencia con Dios. Cristo vive. Oh, gloria a Dios. La fe necesita ver a Dios. Yo vi a Dios. Una hermana me contaba anoche en la célula, le decía: pastor, un milagro más estoy viendo en mi vida. Y se trata de eso, un milagro más queremos ver en nuestra vida. Iglesia, nosotros necesitamos ver milagros de Dios. Ahora, no necesitamos ver para creer, es que para ver tenemos que creer. Ese es el principio bíblico. Necesita sentir nuestra fe, necesita sentir la presencia de Dios. A veces la fe nuestra entra en un enfriamiento espiritual, se vuelve helada espiritualmente y se vuelve inactiva. Está ahí, pero está inactiva. Necesita tu fe sentir la presencia de Dios. ¿Qué tiempo tiene usted que no siente la presencia de Dios? ¿Qué tiempo tiene usted que no llora en su presencia? Y si era lleno del Espíritu Santo, ¿qué tiempo tiene que no hablas en nuevas lenguas y lloras, clamas, gimes en su presencia? La fe necesita sentir la presencia de Dios. La fe se renueva con la presencia de Dios. La fe no puede existir sin la presencia de Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es que usted te enfrente a algo, pero confiando que Dios le acompaña. No sé por dónde voy. La fe necesita ser alimentada. ¿Qué necesita mi fe? Alimentada y fortalecida por la palabra. Quinto lugar, ¿qué dice Romanos 10:17? Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. ¿Qué decía el mensaje de la noche en la célula? O del día jueves, digo anoche porque anoche fue que yo hice mi célula. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Jesús entró a Jericó, y dice la Biblia que iba pasando y Bartimeo el ciego estaba junto al camino mendigando y oyó, él no lo vio, pero oyó hablar de Jesús, oyó hablar que Jesús estaba en la ciudad, que Jesús estaba de paso por ese camino, y empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Clamar. Pero ¿cómo se alimentó la fe de Bartimeo para recibir su milagro? Cuando oyó de Jesús. Y hoy estamos oyendo de Jesús.
Estamos oyendo de Jesús. ¿Qué dice Colosenses 1:23? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Evangelio es la palabra. Y habéis oído, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he sido hecho ministro de Dios. Dice el Evangelio que ha sido oído en todo este lugar. Hermano, la fe, quizá mi fe lo que necesita es ser alimentada y fortalecida con la palabra. La palabra. Mire, hermano, hay un momento en la vida suya y mía que la única garantía que tenemos es lo que Dios ha dicho en su palabra. Nadie más está, nadie más te extiende ni la toalla, ni el pañuelo, ni la manta y ni la manila para que uno se ahorque. Hay un momento en la vida en que la única garantía suya es lo que dice la palabra. Pero se seca la hierba y se marchita la flor, y la palabra de Dios permanece para siempre. Pero la palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, sus palabras no pasarán. La fe necesita ser alimentada y fortalecida por la palabra. Las promesas son el fundamento de nuestra fe. La fe suya y mía necesita la palabra. ¿Qué dice Juan 7:37? En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego dice: porque el que cree en mí, como dice la Escritura, no como lo dice el hombre, no como lo dice el dogma de una iglesia, como dice la Escritura, de su interior corren ríos de agua viva. Una fe conforme a las Escrituras. Le doy un consejo: no ande accesando a tantos predicadores de las redes. Los predicadores más sanos que usted puede oír están en su iglesia. ¿Sí o no, hermanos? En su iglesia. Porque a esos predicadores de redes usted no les conoce sus colas y las tienen bien largas. Y los de aquí, si usted le conoce las colas, y dice: a pesar de las colas que tiene, están predicando. Entonces, los predicadores más sanos que usted puede oír son los de su iglesia. Estamos caminando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la fe, las promesas fortalecen la fe. La fe necesita ser respaldada por la palabra. Por la palabra, hermano. ¿Será que a mi fe le falta palabra de Dios? ¿Qué le falta a nuestra fe? Voy a estar concluyendo. La fe, me gusta lo que dice 2 Tesalonicenses 2:13. 2 Tesalonicenses 2:13. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. 2:13. Ese no es 2:3. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la fe, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Sabe qué dice el versículo? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué le falta a nuestra fe? Estoy tratando de razonar con usted, porque yo debo de descubrir por qué es que yo oro y Dios no me responde. ¿Por qué es que mi fe, cuando más la necesito, es cuando más me falla? ¿Por qué? Es que la fe, ¿será que la fe suya y mía, en sexto lugar, le falte santidad? ¿Será que le falta santidad? ¿Qué ocurre con la fe suya y mía cuando le falta santidad? ¿Qué dice el versículo?
escogido antes de la fundación del mundo para salvación. Y luego dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe. Santidad por el Espíritu, por la fe y por la palabra. Está diciendo el escritor que la santidad viene por el Espíritu, por la fe y la verdad de Dios. ¿Será que a la fe suya y mía le falta un grado de santidad? Ajá. Voy a tratar de ver cómo lo ilustro. Hoy estamos orando por algo. Se enfermó un chiquillo en la casa. Se enfermó la suegra en la casa. Y mire, usted sabe que es bueno que uno esté clarito, porque usted no sabe cuándo va a necesitar orar por alguien. Yo recuerdo hace años, todavía las chiquillas de Toto estaban pequeñas. Katy, ¿qué más? Creo que solo existía Katy y ¿cómo se llama? Michelle. Creo que Britney, bien que había nacido, creo que no. Fuimos a Tolé, un tour en Tolé, el mejor lugar de la provincia. Y yo lo llevé a mi casa, luego lo llevé a la iglesia para que conociera la iglesia donde yo había salido. Y estábamos con el carro parqueado ahí, Toto en su carro y yo en mi carro. Y viene una señora de por allá y dice, ustedes son los pastores de la iglesia. Y Toto, ay Dios mío, Toto dice, no somos los pastores de la iglesia, pero somos pastores. Ay Dios mío. Y dice, justo necesitaba pastores, porque tengo a mi hermana endemoniada en la casa. Endemoniada. Una sobrina del reverendo Edwin Álvarez. Endemoniada. Y necesito pastores como ustedes. Yo creo que Dios la puede liberar. Yo miré a Toto, Toto me miró a mí, Mari miró a Telma y Telma miró a Mari, como dice que se vayan ellos y nosotros nos quedamos aquí. Porque tan importante es el que va a la guerra como el que cuida el bagaje. Ay, hermano, y Toto, bueno, no nos queda otra. Dejamos el carro allí y fuimos a la casa. La casa de ella queda frente al colegio. Dimos la vuelta por el colegio. Entramos por la puerta principal. Toto y yo entramos por la puerta principal y la endemoniada salió por la puerta trasera, como alma que huye del diablo. Y se fue y nunca la encontraron. Y yo le dije, Dios, gracias por haberme oído. Ese era un año nuevo. Habíamos estado comiendo puerco hasta la 1 de la mañana. Yo creo que ni él ni yo habíamos orado. Y ahora nos íbamos a enfrentar a un demonio. Hermano, Dios sabe lo que hace. Dios no permitió que oráramos por ese demonio, porque capaz que se me iba a pasar el tipo ese. Entonces uno no sabe lo que uno va a enfrentar en el camino. ¿Me explico? Y sabe, uno va a orar por alguien y luego el diablo dice, tú vas a orar, tú crees que vas a orar por ese y no te acuerdas de la torta que hiciste ayer. Y como uno ve, se la pasa de torta en torta. Nunca la fe está preparada para orar por nadie. Porque hoy se hizo una torta la semana pasada y yo no he arreglado esa torta. Y hace como 3 días hice otra torta y hice otra trastada. Y el diablo, porque el diablo es así, hermano, se te viene a la cabeza cuando tú necesitas la fe de frente. El diablo se te viene a la cabeza y dice, tú no calificas para orar por esto. Tú no te acuerdas la malcriadez que le hiciste a tu esposa. Tú no te acuerdas la malcriadez que le hiciste a tu esposo. Tú no te acuerdas la malcriadez que le hiciste a tus padres. Tú no te acuerdas. Y hermano, entonces la falta de santidad desmoraliza la fe para que ocurran milagros. ¿Me va siguiendo, iglesia? La falta de santidad desmoraliza la fe para que ocurra el milagro. Ocurra el milagro. Usted siempre tiene que andar oradito, porque si usted va a un lugar y alguien te busca para orar por un endemoniado, oiga, para eso te eligió Dios. Ese día
y yo llevábamos sangre en los ojos. No habíamos, yo pienso que ni ha orado, porque nos fuimos temprano, hermano, pero íbamos a hacer lo que había que hacer. Y el demonio lo sospechaba y se llevó a la muchacha huyendo. Porque no fue la muchacha que se llevó el demonio, fue el demonio que se lo llevó a ella. Entonces, a veces, la falta de santidad, cuando uno anda siempre mintiendo, la mentira desmoraliza la fe, inhabilita la fe, le quita crédito a la fe para orar por situaciones en el momento. La falta de santidad, hermano, hace inestable a la fe. La falta de santidad le quita autoridad a la fe para orar en un momento dado. Hay uno orando por el chiquillo. Dios, glorifícate, glorifica. Dios, sánalo. Y una voz le llega a la cabeza y dice: por causa tuya él está así. Por causa tuya él está así. Y viene a estar orando ahora por él o por ella. Eso tiene que andar clarito con Dios. A su nombre. Oh, que Dios nos ayude. Entonces, ¿será que a la fe suya y mía nos falta un poquito más de santidad? Arreglar aquí, arreglar allá, arreglar esto, arreglar lo otro. Porque necesita la fe, hermano. La fe sirve para todo. Y en último lugar, para los que nos queremos ir, la fe, ¿será que a la fe? Porque estamos hablando, ¿qué le falta a la fe? ¿Será que a nuestra fe le falta algo de unción? Le falta algo de unción. Gálatas 5:5. Pues vosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza. Es que la fe no tiene esperanza, sino es acompañada por el Espíritu Santo. Mire la fe de Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo era la fe de Pedro? Hermano, Pedro negó al Señor. Hermano, Pedro le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Hermano, Pedro va de torta en torta, de torta en torta, de trastada en trastada. Pedro va en retroceso. Pedro va hacia atrás. Y un día Pedro dice: bueno, Cristo se murió, dijo que iba a resucitar. La verdad que antes de yo ser discípulo de Cristo era pescador. ¿Por qué no nos vamos a pescar? No, él no le dijo vamos, él dijo me voy a pescar. Y como los otros también eran pescadores, ¿sabe qué dijeron? También nosotros vamos. Porque lo malo que uno hace, hay otros que van a querer ir detrás de eso. Se fueron a pescar. Y cuando Pedro se va a pescar, significa que él estaba regresando a su vida anterior. Porque Cristo le dijo: no será más pescador de tilapia, ni de barracuda, ni de, ¿cómo se llama? De robalo, de pargo. Yo te haré pescador de hombres. Cristo lo sacó de las redes, no para que regresara a las redes, pero él regresó a las redes. Está negando a Cristo, hace trastada. Pero después del Pentecostés, después de la unción, después de la llenura del Espíritu Santo, ese hombre se levanta y dice: esto no es tan ebrio como ustedes suponen. Esto es lo dicho por el profeta Joel: en los posteros días derramaré de mi espíritu. Y luego sigue hablando y 3,000 se convierte. El segundo sermón, 5,000 se convierte. Ahí hay una fe, hermano, hecha. Hay un enfermo, un cojo en el templo y los levantan. La sombra de Pedro sana a los enfermos. Pero ¿sabe por qué? Porque ahora hay una fe renovada por la unción del Espíritu Santo. ¿Será que a nuestra fe le falta un toque del Espíritu Santo? ¿Qué le faltará a nuestra fe? La fe, según Gálatas 5:22, es un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué le falta a nuestra fe?
¿Será que le faltará un toque del Espíritu Santo para que se aviva, para que se dinamice, para que se actualice, para que se vuelva activa, para que se vuelva efectiva, para que lo de Dios ocurra a nuestro favor? Muchas cosas buenas de Dios nos han pasado, pero yo creo que Dios nos quiere dar cosas mejores. Muchas cosas hemos logrado, pero creo que Dios nos quiere dar mayores cosas. ¿Cuánto dice amén? Porque el Señor dice: la gloria postrera será mayor que la primera. Y si con un poquito de fe hemos logrado algunas cosas, ¿cómo será si nuestra fe es más grande? El Espíritu Santo está en este lugar. Por favor, colóquese en pie. Hay un versículo que dice: los apóstoles le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. El día martes oramos así: Señor, quítame toda incredulidad.